apoyo de Rusia en todos los planos. Y nosotros lo recibimos con agrado y mucho agradecimiento. Que le he pedido al presidente Putin que nos mantengamos en conversación permanente. No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano. La única respuesta es persecución, represión. Se ha preparado una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela, que ha sido preparado, financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump. Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediato. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¿Cómo que dice la canción? España, la. España es la mejor. Solución justa y pacífica para superar la crisis. Para solicitar que se dicten medidas cautelares. Yo creo que él violó la Constitución y todas las leyes. Ahora, yo no soy órgano de justicia en el país, yo no soy el fiscal general del país. Le tocará a la Fiscalía General, al Poder Ciudadano de Venezuela, le tocará al máximo Tribunal de Justicia, el Poder Judicial, determinar los pasos para resguardar la Constitución. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. He decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada en todos los consulados en Estados Unidos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Así están las calles de Venezuela, un país dividido, un país, dos presidentes. Vamos a estar analizando el tema de la realidad venezolana, donde no solamente es una jugada de facciones internas, aquí las grandes potencias también están moviendo sus fichas. Hoy nos acompañan Pablo Kornblum y Enrique Romero para tratar este tema. Podemos hablar de un fenómeno Guaidó, ¿hasta qué punto Maduro es débil o Guaidó es fuerte? Bueno, la situación en Venezuela hoy por hoy es verdaderamente caótica. No hay venezolano a esta altura que ya no se haya dado cuenta que la situación del país es terminal. El país está en una crisis terminal. El gobierno de Maduro insiste en no dar un paso al costado, mientras hay un presidente autoproclamado por sí mismo que está tejiendo todas las alianzas internacionales con determinados sectores. Pero este presidente va a poder sostenerse si realmente Maduro decidiera dar un paso al costado. Yo creo que no. ¿Maduro podría llegar a dar un paso al costado? Yo, sinceramente, Manuel, lo que creo es que Maduro es la cárcel o el exilio, no hay y por lo tanto no va a dar un paso al costado. Y me parece que el blindaje que tiene interno y externo, él espera que no se resquebraje, es fundamental. Por el lado externo tiene que ver con Rusia y China. ¿Hasta cuándo llegará el apoyo? ¿Hasta dónde llegará el apoyo de los rusos? Probablemente mayor con el tema del armamento. Y del otro lado están los chinos con grandes inversiones económicas. Y a nivel interno, por supuesto, todo el aparato de seguridad bolivariano que implica las Fuerzas Armadas
altos y mandos medios y por supuesto las fuerzas parapoliciales o paramilitares, que algunos dicen que ronda 500.000 de hombres, otros dicen 1.000.000 de hombres. La verdad que son fuerzas muy importantes. El tema aquí fundamental es la postura que están teniendo los países o la no postura que está teniendo uno de ellos, o algunos de ellos, o algunos bloques. Por ejemplo, la Unión Europea no se decide a apoyar a Guaidó. Otros países como Italia o Austria o Chipre están diciendo no nos vamos a meter. Italia lo dijo directamente, no nos vamos a meter porque eso es meterse en cuestiones internas. México y Uruguay también están tratando de lograr algún tipo de reunión, que Almagro dijo que era una locura, ridículo. Otros países sudamericanos están tratando de intervenir de manera interna. ¿Qué es lo que sucede en este tema? Vamos a estar en comunicación, o de hecho lo estamos, con el coronel Carlos Pisolito. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Manuel, a vos y a tu audiencia y a esos grandes expertos que están junto con vos en este momento. Te agradezco mucho. Bueno, el tema de la intromisión, parece que el mundo no se decide, es decir, hay apoyos, hay una división en cuanto a los apoyos, pero la Unión Europea, si bien el Parlamento les dijo que, daba la anuencia para reconocer a Guaidó, cada país decide su política exterior. Italia ya dijo no, otros países también dijeron que no. ¿Cómo queda la situación? Mira, Manuel, yo me voy a permitir hacer una imagen prosaica. Estamos en una partida de truco que hemos pasado al retruco. Se han levantado las apuestas, comparto con ustedes, estamos en un momento crítico, prácticamente decisivo, y hay tres cartas principales. El as de espada, que es obviamente el factor militar, con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, esta suerte de colectivos o milicia popular, los asesores, ya sean cubanos y rusos, que no se los puede despreciar no por su número, sino por su capacidad de asesoramiento. La segunda carta, también muy importante, el as de basto, el apoyo popular, el consenso. ¿Cuánto consenso, ya sea interno o externo, tiene el gobierno de Nicolás Maduro? Y finalmente, no puede faltar el 7 de oro, es decir, las finanzas, el dinero. Estados Unidos está congelando, está atrapando los fondos que son prácticamente el único ingreso sólido, duro, tiene el régimen de Maduro. Sí. Y me parece, esto no tengo un mayor dato, pero veo que esa vieja divisa que está presente en todos los conflictos, el oro, ha comenzado a moverse. Sí, claro, le vendió a Emiratos Árabes una cantidad importante y también Rusia se lo quiere garantizar. El Banco de Inglaterra no se lo dio. ¿Qué dicen los expertos financistas, los que juegan a la ruleta de Wall Street, de las grandes bolsas de Londres, de Tokio y demás? Que si hubiera una solución violenta o no solución del conflicto venezolano, todo lo que es el mercado de energía, que es uno de los más poderosos del mundo, se vería seriamente afectado, y eso podría incluso tener consecuencias en los mercados y en la cotización del dólar. Por eso, al parecer, esta gente que siempre apuesta a futuro, lee muy bien la geopolítica, se está pasando al oro. Es decir, que dentro de la crisis estamos generando otra crisis. Claro. Por lo menos así lo veo yo, Manuel. Imagínate si se dejara de pagar el petróleo en dólares, por ejemplo. ¿Cómo quedaría Estados Unidos? Mira, yo tengo un dicho que le llamo la ley de Murphy, de los peacekeepers o las operaciones de paz. Toda situación mala es susceptible de empeorar. Sí, claro. Es decir, acá estamos todos terriblemente acongojados, mencionamos crisis humanitarias, mencionamos crisis financieras, crisis militares, pero no nos damos cuenta que esto puede evolucionar en el peor de los sentidos. Cierto. Como ya pasó en Siria, como ha pasado... Es bueno perdón que te interrumpa, es bueno meternos en las cuestiones internas de Venezuela, más allá de que el régimen de Maduro sea un régimen, ¿no? Es un régimen. Mira, podemos discutirlo, seguramente la masa de la ciencia política va a decir que esto es una dictadura, sí. Algunos van a decir que no, tal cual lo es China. China, por ejemplo, no tiene elecciones democráticas, jamás las tuvo. Tiene un nuevo Mao, además. Arabia Saudita tenemos a su príncipe sultán, que ha sido grabado ordenando el descuartizamiento de un periodista. Así que acá santos no hay. Ahora, a mí lo que me preocupa es el tamaño específico, la masa crítica de Venezuela. Venezuela no es un pequeño país. No. Son casi 30 millones de habitantes, a 3 horas de vuelo de costas norteamericanas, en nuestro continente, en nuestra cultura. Y si voy a los antecedentes, vamos a Irak, vamos a Afganistán, vamos a Siria. Es más, algunos no han parado ahí. Y la comparan con la Guerra Civil Española, que fue
detonante de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Hablando del plano militar, Bolton puso a propósito 5.000 soldados a la frontera Colombo-Venezuela. Sí, ¿te estás riendo? Una sonrisa, sí, yo también. Y después le apareció Diosdado Cabello diciéndole 2 millones de milicias bolivarianas. Es decir, Mira, si piensan actuar, llamarán a los colombianos, porque no creo que vayan a poner marines o soldados estadounidenses ahí. Manuel, te pongo un dato muy sencillo. Sí. La segunda invasión de Irak, cuando Irak prácticamente estaba en la lona, destruido con su ejército que llevaba varios años de bloqueo, los Estados Unidos, George Bush hijo, no padre, el hijo, demoraron 9 meses en juntar 10 divisiones, es decir, unos 120.000 hombres en Kuwait para pasar a la ofensiva. Es decir, Venezuela, que tiene un tamaño, te diría, equiparable al de Irak y tiene una potencia militar muy superior a la que contaba Saddam Hussein en 1993, exige una presencia de 10 divisiones. Eso es el transporte marítimo, aéreo, estratégico, necesario para mover esa gente, no se puede hacer, digamos, oculto de los medios de comunicación social. 5.000 hombres es una brigada. Claro. Diría que no tienen ni para empezar. Claro. Carlos, te agradecemos mucho este contacto. Como siempre ha sido muy claro. Este es un tema que lleva para largo, pero el que sufre siempre es el pueblo venezolano. Te agradecemos mucho y vamos a estar en contacto cuando lo necesitemos. Muy amable, Manuel. Saludo a vos y a todos tus asesores. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ver qué es lo que le decía Nicolás Maduro dirigiéndose a los Estados Unidos y a Trump con respecto a la situación que se está viviendo. John Bolton anunció hoy, hace apenas una hora, un conjunto de medidas llamadas sanciones, que son unilaterales, ilegales, al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal. Ya PDVSA está estudiando las acciones y tomaremos desde PDVSA todas las medidas legales, políticas, operativas, técnicas, comerciales, para defender los intereses de Venezuela en los Estados Unidos y en nuestra propia patria. Daremos la respuesta necesaria, simétrica y contundente para defender los intereses de Venezuela. En su momento, en las próximas horas. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. La sangre será la sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. ¿Es usted el responsable o que no dé la cara? ¿Es usted el responsable o que mande a John Bolton, a Mike Pompeo, a Mike Pence? ¿Es usted? ¿Tendrá las manos llenas de sangre usted si llevan a Venezuela a una violencia parcial o generalizada? Eso es lo que estaba señalando Nicolás Maduro, donde también dijo que Donald Trump quería matarlo, y lo dijo a Russia Today, y además justamente en este medio de comunicación ruso dijo que la relación entre Rusia y Venezuela era muy importante. De hecho, aquí hay muchos actores jugando militarmente, ¿no? Y los cubanos tienen amplio interés en Venezuela, pero le apareció un contrincante. Por eso yo había dicho, Venezuela, un país, dos presidentes, Guaidó, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Pero ¿quién es Juan Guaidó? Vamos a verlo y lo vamos a discutir aquí con nuestros invitados. Vamos a ver quién es. El presidente encargado tiene 35 años, era diputado de la oposición y uno de los fundadores del partido Voluntad Popular. Bueno, ¿quién es Guaidó? Es la pregunta. ¿Quién entonces. es Guaidó? Guaidó era un total ignoto desconocido para la gran mayoría del pueblo venezolano hasta que apareció autoproclamándose presidente de la nación. Él llega a la presidencia de la Asamblea Nacional. Sí, él llega a la presidencia de la Asamblea Nacional
porque es un cargo rotativo, se van rotando y justo en fortuna, en casualidad, o vaya a saber en qué otra clase de alineamiento planetario, le tocó ser el presidente de la Asamblea en este instante. Él viene de la ideología internacional socialista, lo que él proclama como su ideología es la internacional socialista. En mi opinión, ninguna de estas ideologías internacionalistas son buenas para los intereses nacionales de cualquier país. Nunca fue así. Pero no solo eso, aparte de su corta edad también, en Venezuela algunos lo acusan de ser títere, sus defensores dicen no, de ninguna manera es un títere. Y hay una cosa que a mí me llama sumamente la atención de Guaidó, pero sumamente la atención. En las redes sociales está circulando una foto que las propias logias masónicas la han hecho circular, esta foto, no es casual, en donde a él se lo ve con sus atributos de masón, vistiendo su mandil, frente a otros masones. O sea que queda claro la filiación de Nicolás Guaidó, Juan Guaidó, presidente autoproclamado de Venezuela, a la masonería. Y eso tampoco es algo bueno. Y hay un análisis que quiero hacer especialmente de esa foto que anda circulando. Búsquela, usted que está detrás de la cámara, esa foto está por todos lados en internet. Habla de que es un masón de un grado bajo, de una afiliación inferior, se nota por... Es como los militares, ¿no? Mientras más huevos fritos tiene un militar acá, más alto su grado. Bueno, los masones lo mismo, sus mandiles que tienen colgando acá en la cintura, hablan del grado, mientras más ornamentos tiene, y el de él es uno pelado, en blanco. O sea, es muy joven. La masonería siempre, históricamente, es una escuela de obediencia. Los grados inferiores tienen que obedecer lo que le ordenan desde los mandos superiores. Y la masonería, es sabido también, que su jefe máximo es el duque de Edimburgo, ¿no? O sea que acá aparece en escena de vuelta, siempre manipulando la geopolítica global y especialmente en nuestra Latinoamérica, Inglaterra. Una cosa, me parece interesante, Manuel, aclarar lo siguiente con respecto de, digamos, volviendo un poquito de lo de Guaidó, pero también tiene que ver. A ver, la guerra directa yo diría que casi está descartada, digamos, la invasión directa de agentes extranjeros. Lo que sí se está buscando es resquebrajar el orden interno, sobre todo militar, que es los mandos medios por ciertas cuestiones que tienen que ver por ahí con ascender ellos mismos. Disculpame, se dice que la CIA está trabajando en los generales por separado. Es más fácil trabajar por separado, claro. y también tiene que ver un poco con ver la situación, digamos, familiar o del pueblo que está, que por ahí no es muy buena, puede haber una rebelión. Ahora, ¿cuál es la mejor forma y cuál los Estados Unidos está acostumbrado a hacerlo? Con el bloqueo financiero. Claro. Y la lógica financiera, yo le quito al dictador o al presidente que quiero sacar de turno, le quito dinero y se lo doy a la oposición. Lo han hecho en todo el mundo, es más, y los bloqueos financieros ya desde Japón, la Segunda Guerra Mundial, hasta la Cuba de Fidel Castro, digamos, esto lo han hecho siempre. Me parece que creo que tenemos que ir por ese lado para ver, de parte de los Estados Unidos, poniendo un títere, si se quiere, como dice acá Enrique, cuál va a ser la lógica de, digamos, trabajar indirectamente en esta guerra fría con Rusia y China. Ya que estás hablando de las opiniones y los bloqueos, vos sabés que los venezolanos, 4 millones, están por todo el mundo, muchos en Argentina, muchos en España también, que tienen la doble nacionalidad venezolano-española, pero los que están en Argentina dieron su opinión con respecto a la salida de Maduro y decían esto. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy Donald Trump no descartó la opción militar, es decir, una intervención militar para hacer caer a Nicolás Maduro. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, él puede haber dicho algo de eso, pero también es nuestro presidente suplente. No espera eso, él quiere que se haga a través del pueblo, el pueblo luchando como está saliendo a la calle a defender al país.
unidos podemos. No queremos eso, porque eso traería consecuencias. No queremos derramamiento de sangre, no queremos muerte. Si el pueblo puede y se mantiene en la calle luchando por nuestro país, yo creo que lo podemos lograr. Unidos se puede. Bueno, en realidad, lamento decir esto, pero creo que es la alternativa que tenemos, salvo que el alto mando militar venezolano se pronuncie y ellos tomen, apresen pues a Nicolás y a todo su gabinete. De otra manera, el pueblo con las pancartas y con los pitos no va a conseguir mayor cosa, a pesar de que hemos visto en las redes de que algunos cuerpos policiales, algunos guardias se han unido a algunas manifestaciones. No es el grueso, no es la gente que tiene el poder para quitarlo. ¿Estaría de acuerdo con una intervención de los Estados Unidos en Venezuela? Sí, estaría de acuerdo, porque es la única opción que tenemos los venezolanos de salir de esta dictadura. Yo salí de mi país por la dictadura. Mis hijos se vinieron a este país sin pasaporte, sin poder identificarse porque no hubo manera que les dieran los pasaportes. Y todo eso por razones políticas, porque no quieren. Nicolás Maduro tiene que salir de Venezuela porque no es su presidente, está usurpando. Y los venezolanos solos necesitamos ayuda. No podemos solo sacar a Nicolás Maduro de la presidencia. Nosotros podemos protestar, pero no tenemos armas. Fíjense lo que estaban diciendo. Nosotros podemos protestar, pero no tenemos armas. Por eso algunos decían, bueno, en Venezuela puede haber una guerra civil. Y nosotros decimos no, porque para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos. Hasta ahora hay uno armado y el otro pone los muertos. El hecho es que, como les comentaba, aquí hay muchos intereses y muchos países que ya han puesto sus pies en Venezuela por el petróleo y otros que intentarán ponerlo. Vamos a analizar este tema con alguien que conoce mucho, con el general Julio Hank, a quien le agradecemos el contacto. ¿Cuántos actores militares, general Hank, hay en Venezuela con hombres en el terreno? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Gracias por el llamado. En principio le diría que actores no son todos equiparables en términos de su dimensión, ¿no? Empecemos por la Fuerza Venezolana. Usted sabe que contando la Guardia Nacional, que es como la Fuerza Armada de Cooperación se llamaba antes, que tiene alrededor de 82.000 hombres, más o menos fuerzas entre Ejército, Marina y Aeronáutica, más la Fuerza de Defensa, estamos cerca del 500.400 y pico de mil hombres, son los que mantiene el Ministerio de Defensa. Y a eso hay que agregarle una milicia que cuando Chávez la inventó al principio estaba medio desorganizada, pero ahora tiene un general que la comanda. Ellos dicen que tienen alrededor de 500.000 hombres en condiciones milicianas de incorporarse. Y si a eso le agregamos lo que son los colectivos, que son estas fuerzas revolucionarias no estructuradas y no dependientes del Ministerio de Defensa, o los círculos bolivarianos que se hicieron copiando el movimiento revolucionario cubano, o el Frente Francisco Miranda, que lo maneja un ex vicepresidente, Elías Jana. Ahí tenemos un montón de pequeños agrupamientos que estarían todo potencial, considerándose la fuerza principal venezolana. Claro, Diosdado Cabello llegó a hablar de 2 millones cuando a Bolton mostró 5.000 soldados a la frontera sí. Colombo-Bolombia, también se va a reír. Es decir, nadie cree que vaya... Además de esto tenemos los efectivos cubanos estructurados... ¿Cuántos hay, general? Bueno, ahí tenemos dos versiones, la de estructura militar comprobada, con oficiales al mando, oficiales superiores, oficiales subalternos, puestos de comando, puestos de control, una estructura de Estado Mayor y batallones armados. Ahí estamos en el orden de los 4.600 hombres. Pero entrenados además, ¿no? Esos son soldados activos, entrenados y preparados. Pero si a eso le agregamos lo que se llamó al principio la ayuda sanitaria, los médicos y los enfermeros, y todo lo que vino de inteligencia a meterse dentro del SEBIN en venezolano, los números no están comprobados, pero se habla de más de 20.000 hombres. Es muchísimo. ¿No? Además, si Bolton se le ocurría utilizar 5.000, no solamente tendría que pelear contra el ejército venezolano, sino también contra los cubanos. Claro, y hay que sumar esto,
Usted sabe que Rusia tiene propiedad de territorio porque tiene campos petroleros propios, que tiene además una fábrica de armamento de la K-106 que está sin terminar, pero con fuerza de seguridad, que tiene otra empresa dedicada también a la exploración petrolera y servicios. Todas estas tienen sus propias guardias de seguridad traídas de sus propios países, de su propio país, y esto en sus números no está bien cuantificado. A esto hay que agregarle la presencia de Hezbollah, iraní, que tiene lugar concreto de instalación y con elementos interesantes de defensa aérea, misilísticos y demás, que son todas, esto es una novedad, llamémosle así, y hay que pensar también en lo que se habla de la posibilidad, seguridad de que hay agentes iraníes que están presentes, pero nadie sabe si tienen además fuerzas en condiciones de... Lo que se hablaba, general, de una base iraní misilística, ¿es exacto, real o es correcto o es...? No, esa es información de inteligencia. Ah, es información. Es decir, que están los iraníes también. Exactamente, le tenemos que dar cierta seguridad, o por lo menos la presunción cierta de su existencia. Entonces, general, ¿le puedo plantear A ver, imaginémonos que estamos viendo el mapa de Venezuela y empiezo a poner iraníes con misiles, cubanos con soldados y experimentados, guiados por generales experimentados, ¿sí? Tal cual, ¿no? El ejército de la jefatura de inteligencia cubana en Cuba, ¿verdad? Es decir, que no son bebés de pecho. En la frontera colombo-venezolana, supóngase que se coloque 5.000 soldados estadounidenses, si puede reírse si quiere, pero seguramente carne de cañón serán los colombianos, que sí tienen una amplia experiencia de combate durante 50 años contra la guerrilla y contra la narcoguerrilla, mejor que los venezolanos, mejores soldados que los venezolanos. Los venezolanos, que algo jalar el gatillo sabrán, más, póngale 2 millones de milicias bolivarianas. Para cualquier lado, más los chinos, más los rusos, más las guardias personales, por ejemplo, la Wagner, que los 400 que están ahí. Para cualquier lado que se vaya, esto termina en sangre. Sí, yo digo claramente que todos deseamos, y yo deseo profundamente que esto tenga una solución política pacífica y de beneficio, porque quiero la libertad y respeto muchísimo al pueblo venezolano. Lo entiendo, igualmente. Pero no es una cosa sencilla. No. Hay muchos análisis hechos sobre las posibilidades de la utilización de ejércitos foráneos en la búsqueda de liberar el territorio. Hay análisis bien explícitos hechos con la participación de Colombia y de Brasil, supuesta, ¿no? La supuesta participación. Perdón, me olvidé de Brasil también, tiene razón. Y tenemos acá, primero, terrenos difíciles de cruzar, para logística muy difícil para mantener a las fuerzas. La guerra en la selva no es absolutamente fácil. Claro. Es decir, nada, no vamos a mandar 100 tanques, hay que utilizar helicópteros, es otro tipo de combate. Es para entrar en un tipo de combate de selva y de zonas difíciles. ¿No le hace acordar Vietnam? En alguna medida. ¿No? En alguna medida. Tampoco se puede pensar en que esto es tan fácil para Estados Unidos como fue Granada o como fue Panamá. Claro, nada que ver. Es decir, nada que ver con esta situación. Entonces, esto sin pensar en el sufrimiento de la población frente a ese tipo de conflictos. Así que esto me parece que es irracional pensarlo. Ahora, la esperanza de que las Fuerzas Armadas venezolanas tengan una división horizontal y parte de aquellos que no están beneficiados por las prebendas o por el cartel de los soles o ese tipo de cosas, tenga una reacción. Y por lo menos hemos advertido que no han sido empleadas las Fuerzas Armadas en la represión, que lo que se han usado fue la Guardia Nacional en una parte y en otra parte los colectivos populares, revolucionarios. Esos fueron los que combatieron contra las manifestaciones pacíficas del nuevo gobierno a cargo en Venezuela. Pero no ha habido Fuerzas Armadas utilizadas. General, sí, perdón, termine. Sí, no, y pienso, el año pasado Venezuela hizo un ejercicio conjunto de casi 100.000 hombres, con fuegos de artillería sobre la costa, sobre los límites con Colombia,
demostrando la capacidad que tienen, en fin, convencionalmente está muy bien armado. En Fuerza Aérea, con los Su-30, Sukhoi es muy superior a Brasil hoy, digo yo, ¿no? Es decir, no es fácil pensar que de afuera se puede hacer algo sin que antes haya pasado algo internamente. General Han, muchísimas gracias su visión, sobre todo el plano militar, porque muchos están hablando desde un plano netamente político y la situación es económica y militar. Y quien tiene las armas tiene un poder de decisión mucho mayor que otra cosa. Su visión Yo creo que la presión económica va a terminar haciendo un efecto también. Sí, claro, pues son las dos justamente. Y esa es entonces la situación. Muchísimas gracias. No, ha sido muy amable. Justamente lo que estaba señalando Maduro con respecto a los Estados Unidos, por si Trump no lo entendió, se lo dijo en inglés. El inglés de Maduro, pero intentó decírselo en inglés. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Immediately. De inmediati. Not that way. Not that way, Donald Trump. ¿Intervencionismo en Venezuela? No. Not that way, Donald Trump. No. I asked myself, which is the way. Sí, no, quería lamentablemente, y retomando las palabras del general Han, de la gente poco estamos hablando, pero lamentablemente vemos que son peones en un tablero de ajedrez global los pobres venezolanos. Ahora, es interesante y no podemos dejar de, digamos, siguiendo el esquema internacional, hablar de la geopolítica y la geoeconomía. Venezuela, Venezuela, no olvidemos que es parte del patio trasero de los Estados Unidos. Sí. Y la expansión global que están teniendo China y Rusia en este siglo XXI multilateral tiene que ver un poco con ese tema de sacarle a los Estados Unidos parte de esa preeminencia que tiene en la región. Pero lo dijo Maduro en un discurso. El mundo es muy grande. Tal cual, pero pensemos lo siguiente, lo que tiene Venezuela, lo que puede aportar, digamos, rutas marítimas. Recordemos lo que pasó con ExxonMobil hace poco, el barco que Maduro lo sacó, lo interceptó, que iba para Guyana, que tiene un conflicto Guyana-Venezuela. Hay un problema con Guyana. Tenemos la frontera Brasil, el Amazonas. Ni que hablar del expansionismo que tenemos, por ejemplo, con Bolivia y el litio, una hora, digamos, enemigos de los Estados Unidos, el coltan. La proyección antártica, digo, entrar en esta zona de la región por parte de China y Rusia no es un tema menor, y quedarse en la región. Entonces me parece que en ese sentido no podemos dejar de perder la vista de esta cuestión. Antes que, sí, decía algo de otra encuesta también. Me encanta el tema económico y militar de acuerdo a cómo lo planteó el general Han, y esto que estabas diciendo vos, Pablo, es más que un tablero de ajedrez, yo lo veo como un tablero del TEG. Sí, siempre hablamos del juego de guerra. Rusia ataca Kamchatka. Exactamente. Estamos en una situación, y toda guerra, absolutamente toda, tiene un origen económico. Sí, esto es por guita, macho, así de simple, ¿no? No me quedó claro. Sí, claro, pero está muy claro. Esto es por dinero, es por petróleo, y es por la supervivencia del dólar. Y si me das un minuto, te voy a explicar muy bien de qué se trata esto. Un minuto. Bernie Sanders, ya hace un tiempo que viene, Bernie Sanders, recuerdan, quien compitió con Hillary Clinton. Que había captado mucha juventud también. Para ver quién iba a enfrentar en las presidenciales por el Partido Demócrata, quien terminara siendo por el Partido Republicano, que terminó siendo Donald Trump y terminó siendo Hillary Clinton. Pero el competidor de Hillary en la interna era Bernie Sanders. Él dijo que el responsable de la situación caótica que hay en Venezuela es Estados Unidos con sus sanciones económicas inhumanas. O sea que planteó el tema de las sanciones económicas. Esta semana a estas mismas declaraciones se sumó Ron Paul. Ron Paul también, recuerden, era el tercero, el outsider, el que competía por la presidencia por fuera del Partido Republicano y por fuera del Partido Demócrata. O sea, está claro que las sanciones económicas hoy están provocando esta crisis en Venezuela, pero las sanciones económicas que hoy está aplicando Estados Unidos tienen que ver más que nada con dejar fuera del SWIFT a Venezuela. El SWIFT es este sistema internacional
que utilizan los bancos para transferir divisas entre sí. Venezuela quedando fuera del SWIFT, apoyada por Rusia y China, dos países que están fuera del SWIFT hoy por hoy, e Irán también. Mirá los actores que van apareciendo. Todos los países que están recibiendo sanciones parecido de los Estados Unidos, sanciones de Estados Unidos, te dejo afuera del SWIFT, te dejo afuera del SWIFT, te dejo afuera del SWIFT. Y ya dejó afuera a Venezuela, a Irán, a Rusia, a China. ¿Y qué pasa si ellos deciden vamos a armar otra cosa que no sea el SWIFT? Y Angela Merkel y Emmanuel Macron están mirando con cara, y si lo hacen, y nosotros nos va a convenir más quedarnos de aquel lado, ¿Qué pasa si? Sería el fin del dólar esto. Ese es el gran temor. Yo creo que a Donald Trump lo están llevando a un conflicto que él no quiere. Entonces estas sanciones son un boomerang que se le van a venir en contra. Vamos a ver qué opinan los venezolanos. Me parece algo revolucionario, algo que realmente era necesario. Tuvo que quizás suceder para aprender que necesitamos enfocarnos más en nosotros. Quizás no dimos mucho tiempo libre en nosotros y es mejor lo que está sucediendo. No es mal que por bien no venga. Tal cual, pero bueno, ¿cómo ves que se va a proyectar esto teniendo en cuenta las palabras de Maduro y todo lo que viene pasando años y años hasta ahora? Bueno, por ejemplo, Maduro ha hecho tanta locura que ya ni siquiera él mismo se la cree. Considero que lo que hizo Guaidó fue algo realmente mucha valentía. Incluso ahora se va a una embajada para que lo pueda proyectar y poder lanzar bastantes órdenes de ahí. Muchos países lo están apoyando ahora, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, mucho de Latinoamérica también es algo importante. Última pregunta, con respecto a Estados Unidos. Trump dice se necesita una intervención militar. Considero que una intervención militar sería demasiado arriesgado. Darte cuenta que Maduro tiene todo a su orden ahora y está complicado. Considero que no es la mejor solución. Quizá haciendo algunas otras cosas, algunos movimientos puede suceder mejor, pero hay que tomarlo con pinza, realmente es algo delicado. Si asumió por elección legítima, me parece que es el legítimo presidente. Y te hago una segunda pregunta, que te pongo en contexto también. A partir de todo esto que pasó hoy, que hubo también represión, hubo muertos, lo que dice Trump de Estados Unidos es se necesita una intervención militar. ¿Vos crees que esto es demasiado, no? Sí, qué raro Trump diciendo esas cosas. Estados Unidos apoyó, Canadá apoyó, la Unión Europea también, pero Trump ya fue un paso más adelante. Sí. No me parece extraño las declaraciones del presidente, pero me parece mucho. Venezuela, ¿qué opinás de lo que está pasando en Venezuela? Horrible. Yo soy de Chile, han llegado muchos venezolanos, yo soy de Concepción. Sí. Y a pesar de que es una ciudad mucho más al sur, igual ha llegado muchos venezolanos a trabajar. Sí. Hoy fue un día tremendo. Digo, Trump lo que dice es que se necesita una intervención militar. ¿Ya crees que se va del centro? No lo sé. Bueno, dice eso. ¿Vos qué opinás? ¿Se necesitaría una intervención militar desde Estados Unidos? No lo creo. Ya no están los tiempos para intervenciones militares, digamos. No estaría de acuerdo con eso. Estamos muy contentos porque creemos que ya con este paso que se dio en la Asamblea, se está viendo un cambio. Y bueno, nada, lo que más queremos los venezolanos es libertad y estar en nuestro país y poder estar todos allá juntos. ¿Tu opinión? Sí, bueno, que ya todos los países nos están apoyando, que están interviniendo, que es lo que nosotros estábamos esperando, porque realmente hemos salido a la calle muchas veces y el gobierno sigue allí. Pero bueno, ya esto es un gran paso y esperanzados que pronto va a salir ese gobierno. Bueno, segunda pregunta para las dos. Trump dice intervención militar. ¿Qué opinas con respecto a eso? Que se necesita una intervención militar. En realidad sí se necesita, porque los militares, el alto mando como tal no ha intervenido, o sea, todavía está de parte del gobierno. ¿Tu opinión con respecto a esto? Yo no estaría tan de acuerdo en eso porque para mí cae mucha gente, tanto no es que van a decir, bueno, esta gente es buena, va a caer esta gente, para mí cae todo el mundo y eso es como triste, pues, que intervengan de esa forma. Ahora, si es una intervención militar directamente en el gobierno, totalmente de acuerdo. Bueno, en Venezuela se está dando como el inicio, y Dios quiera que sea así, a que volvamos otra vez a tener una patria democrática, porque realmente estamos oprimidos de hace mucho tiempo, se puede llamar así, porque por los hechos hablan por sí solos una dictadura. Bien, ahora apareció... Bueno, ya estamos en el cierre. A ver, vamos a Manuel, hacer... muy cortito, dos cuestiones. Primero, puja de poder, puja de intereses por poder y riqueza, se ve tanto a nivel
internacional con un Venezuela más chico, con las grandes potencias, a diferencia de las grandes potencias como Rusia, como China, como los Estados Unidos, y a su vez también pujas de intereses internos donde se ven las grandes inequidades, con lo cual tenemos una élite que a veces no se da cuenta de lo mal que le causa a la sociedad, que va mutando también, digamos, en un momento era una élite pro Estados Unidos, ahora una élite con otros intereses, y esto que hace que lo que más sufren siga siendo el pueblo. Enrique. No hay duda a esta altura que el gobierno de Maduro le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano y tiene que irse, pero me preocupan los venezolanos que están llamando a la intervención militar norteamericana. Si va a haber una intervención militar, va a morir gente, que quede claro eso, va a morir gente. Y a esos venezolanos que están clamando por la intervención militar, que miren lo que pasó en otros países que recibieron esa ayuda liberadora por parte de los Estados Unidos, como ser Afganistán, como ser Irak, como ser Libia, como ser Siria. No creo que sea el camino para Venezuela la intervención militar estadounidense. Creo que ha quedado bastante claro el panorama que hemos dado sobre Venezuela desde un punto de vista económico y militar, y sobre todo militar. Es decir, los anhelos de la población son muchos, pero se van a chocar contra las bayonetas. La situación requiere negociación. Venezuela sigue siendo un país dividido con dos presidentes. Vamos a seguir ese tema muy de cerca. Gracias por habernos acompañado. Nosotros lo recibimos con agrado y mucho agradecimiento. Que le he pedido al presidente Putin que nos mantengamos en conversación permanente. No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano. La única respuesta es persecución, represión. Se ha preparado una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela, que ha sido preparado, financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump. Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¿Cómo que dice la canción? España, la. España es la mejor. Solución justa y pacífica para superar la crisis. Para solicitar que se dicten medidas cautelares. Yo creo que él violó la Constitución y
todas las leyes. Ahora, yo no soy órgano de justicia en el país, yo no soy el fiscal general del país. Le tocará a la Fiscalía General, al Poder Ciudadano en Venezuela, le tocará al máximo Tribunal de Justicia, el Poder Judicial, determinar los pasos para resguardar la Constitución. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. He decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada en todos los consulados en Estados Unidos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos.